Buenos días, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Es un gusto encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Rosana Calderón y te acompañaré en este espacio para seguir fortaleciendo tus competencias. El título de la sesión del día de hoy es Fundamentamos sobre los avances científicos y tecnológicos para gestionar los riesgos por fenómenos naturales. Lo desarrollaremos en el marco del proyecto Gestionando riesgos desde mi proyecto de vida. El propósito del día de hoy es fundamentar las implicancias sociales del conocimiento científico y de las tecnologías en la forma de vida de las personas para gestionar los riesgos relacionados con fenómenos naturales. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a tomar decisiones de manera informada. El producto del día de hoy es elaborar un listado de ideas que sustentan las implicancias de los avances científicos y tecnológicos en la vida de las personas para gestionar los riesgos. Para la elaboración y evaluación del producto, considera los siguientes criterios. Identifica los avances científicos y tecnológicos. Explica en qué consiste el aporte de esos avances científicos. Sustenta cómo los avances científicos y tecnológicos han contribuido en la vida de las personas para la gestión del riesgo. Ahora te recomiendo que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje 2, donde encontrarás algunos elementos complementarios que te ayudarán en este espacio de aprendizaje. Asimismo, tu cuaderno y lapicero para tomar nota. Te invito a asumir el reto. Empezamos. Escuchamos la siguiente situación. En pleno fenómeno El Niño, el sol abrasador de Piura iluminaba el kilómetro 980 de la Panamericana Norte. En él se observaban unas 30 carpas ordenadas con espacios al aire libre, semejando a un patio en donde las familias muy dispuestas sobre un inmenso terral se reunían para cocinar, lavar, conversar sobre la situación por la que estaban pasando. Y entre las familias y numerosos niños estaban los Silva, Jacinto y Sofía. Habían salido corriendo de su comunidad cuando vieron que el río llegaba y lo arrasaba todo. Jacinto cuenta que acompañaron en medio de la noche a las mujeres y los niños que los llevaron al polvoriento 980, mientras ellos regresaban a ver qué podían salvar. No pudimos salvar nada, ni siquiera un animalito, nada de ropa, ni de muebles, ni de nada, cuenta Jacinto. Felizmente, para ese momento, mi esposa, mi hija y mi madre ya estaban aquí, a buen recaudo. Señala Sofía. Habíamos progresado como familia con mucho esfuerzo. Yo era promotora del programa Cuna Más y ayudaba a otras mamás a que aprendan a cuidar a sus hijos más pequeños. Estaba muy feliz con mi trabajo porque me gustan los niños y podía ayudar a mi comunidad. Y Jacinto, mi esposo, trabajaba como albañil. Iba a empezar a tomar cursos de construcción para ascender a maestro de obra. Ahora no tenemos nada. Nuestros planes ya no existen. Estas familias, junto con Jacinto y Sofía, están expuestos a los fenómenos naturales, que muchas veces se convierten en desastres, afectan la vida de la población. En ese sentido, se les propone el reto de fundamentar cómo la ciencia y la tecnología contribuyen
en la vida de las personas mediante la comprensión y prevención de los fenómenos naturales para gestionar los riesgos. Para dar respuesta al reto, vamos a ir analizando información y reflexionando sobre las siguientes preguntas. ¿Qué información confiable tienes sobre los fenómenos naturales y su manejo? ¿Cómo la ciencia y la tecnología ayudan en su comprensión y prevención? ¿Cómo la ciencia y la tecnología contribuyen en la forma de vida de las personas, ayudando a gestionar el riesgo? Ahora, identificamos los fenómenos que se dan en tu comunidad. Para ello, escuchamos los más comunes en el Perú, como son las heladas y friajes, las inundaciones, los terremotos, las sequías, los deslizamientos, los aluviones, maremotos, erupciones volcánicas que afectan la salud, la vida, las actividades y la economía del país. Por esta realidad que presenta nuestro país, debemos estar siempre preparados en términos de prevención, mitigación y respuesta a emergencias y desastres, de tal manera que podamos minimizar los daños y evitar que afecten profundamente nuestras vidas y nos impidan hacer realidad nuestro proyecto de vida. Comenta con el familiar que los acompaña cuáles de estos fenómenos se producen en tu comunidad y cómo los enfrentan. Un fenómeno que afecta mayormente a la población de la costa norte del Perú y que puede desencadenar desastres es el fenómeno El Niño. Los especialistas nos dicen que es un fenómeno oceano-atmosférico que surge como manifestación de la elevación de la temperatura de la superficie del mar, debido al ingreso de grandes cantidades de aguas cálidas del Pacífico Occidental hacia el Pacífico Ecuatorial, que se produce por alteraciones de la presión atmosférica. Se declara un fenómeno o El Niño cuando existe un incremento de la temperatura superficial promedio del mar en 0,5 grados centígrados o más por al menos 5 meses consecutivos. Las anomalías climáticas generan sequías en algunas partes, fuertes lluvias en otras, incendios y otros, provocando pérdidas humanas, afectando las cosechas y la forma de vida de millones de personas en todo el planeta, especialmente en países en vías de desarrollo como el Perú. Respondan, ¿qué necesitan saber para enfrentar estos fenómenos y tomar decisiones oportunas y adecuadas? Continuamos. Seleccionamos ideas sobre el trabajo científico. Los científicos, para hacer los pronósticos climáticos, utilizan técnicas, métodos, procedimientos propios de la ciencia. En este caso, realizan dos tipos de métodos, el estadístico y el físico. En ambos se obtienen datos que los expertos interpretan para producir pronósticos y medidas confiables, cuyo objetivo es prever y predecir los cambios climáticos y de esa manera posibilitar la toma de decisiones oportunas en distintos campos de la actividad humana. Por ejemplo, ustedes pueden escuchar mensajes de este tipo: ¿va a llover
una determinada cantidad de milímetros en una determinada región entre los meses de enero y marzo. Y esto representará un valor de tanto por ciento por arriba o por debajo de la precipitación normal. A veces se acompaña la predicción de una medida de su confiabilidad. Por ejemplo, hay un 30% de probabilidad de lluvias, o también un mensaje de este otro tipo: lluvia por debajo de lo normal. La probabilidad es lluvia cercana a los valores normales, cuya probabilidad es, y lluvia por encima de los valores normales. La probabilidad es. Como se pueden dar cuenta, a cada fenómeno de la gama específica posible se le asigna una probabilidad numérica. Estimados estudiantes, respondan: ¿cómo nos podría ayudar estar atentos a esta información en lo personal y en la vida comunitaria? Como vemos, los científicos buscan conocer con anticipación cuándo ocurrirá el fenómeno, lo cual daría tiempo a las personas que viven en áreas donde se producirán las lluvias en exceso o sequías para planificarse. Señalan que una extensión significativa de ese tiempo de preaviso sería fundamental para mitigar algunos de los peores daños. En este esfuerzo, los investigadores estudian el clima y recogen datos para ofrecer predicciones razonablemente precisas. Es así que este año, científicos anunciaron haber hallado el modo de predecir el fenómeno El Niño hasta un año antes que ocurra. El método desarrollado por los expertos implica un análisis de datos de temperatura de la superficie del mar, basada en la teoría de la complejidad. El estudio consistió en dividir la parte oriental del Océano Pacífico en celdas cuadradas y comparar la temperatura de cada celda con otras cercanas y otras más distantes. Detectar un patrón que permite realizar las predicciones sobre el evento climático. Respondan: ¿cómo la ciencia nos ayuda a tomar decisiones informadas? ¿Y cómo te ayuda a minimizar las amenazas? Utiliza tu ficha de autoaprendizaje. En ella encontrarás otros recursos complementarios. Presta atención ahora a esta otra información y selecciona las ideas que sustentan la contribución de la ciencia. Durante el fenómeno El Niño de 1997 y 1998, el Internet se convirtió en uno de los instrumentos más utilizados. Los principales grupos que investigan el clima en escala global colocaron en sus páginas la información disponible, que incluía descripciones, glosarios, observaciones, pronósticos y redes de información. A pesar de sus limitaciones, la web y el correo electrónico facilitó el acceso a personas e instituciones que tenían la información que se requería, permitiendo asimismo un ágil intercambio de preguntas y respuestas sobre todos los aspectos del fenómeno. Estimados estudiantes, hacemos un alto hasta este momento y organizamos nuestras ideas, orientados por la pregunta: ¿cómo la ciencia y la tecnología contribuyen en la vida de las personas
mediante la comprensión y prevención de los fenómenos naturales? Nos tomamos un tiempo y escribimos en el cuaderno. Repito la pregunta: ¿cómo la ciencia y la tecnología contribuyen en la vida de las personas mediante la comprensión y prevención de los fenómenos naturales? Muy bien. ¿Qué les parece lo que van aprendiendo hasta este momento? ¿Ya tienen su opinión sobre los aportes de la ciencia y la tecnología? Continuamos. Analizamos. Ahora vamos a ocuparnos de otro fenómeno, de los sismos. Estos fenómenos no avisan cuando van a ocurrir y podrían convertirse en un desastre. Por lo que la manera de hacerle frente es conocer su naturaleza y la prevención. Un sismo es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Habitualmente, estos movimientos son lentos e imperceptibles. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. Son de corta duración, de intensidad variable y regularmente producidos por el movimiento de las placas tectónicas, aunque también tienen otras causas como la activación de fallas sísmicas y la erupción de los volcanes. Estimados estudiantes, comenten con el familiar que les acompaña cómo la ciencia y la tecnología podría ayudar a enfrentar estos fenómenos. ¿Has vivido este fenómeno? A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico, debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la Tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior, debido a los procesos de convección del manto. La actividad sísmica en torno a la placa del Pacífico es debida a los diversos procesos de convergencia de placas. En América del Sur, en su borde occidental, son las placas de Nazca y Sudamericana las que convergen y desarrollan el proceso de subducción, mediante el cual la placa oceánica de Nazca se introduce por debajo de la continental o sudamericana. Este proceso es el causante de la geodinámica activa del país y de una importante actividad sísmica, volcánica y sus efectos asociados. Responda, ¿por qué es importante la comprensión de este fenómeno y otros fenómenos naturales? Los especialistas de sismos señalan que estos fenómenos naturales son muy difíciles de predecir y la tecnología no ha logrado contribuir por la falta de información sobre lo que sucede en el epicentro de tales fenómenos, es decir, información del núcleo mismo donde se producen. Sin embargo, se pueden utilizar herramientas tecnológicas que, si bien no son especializadas a la predicción de sismo, sí ayudan a reaccionar después de ellos. Por ejemplo, existen cámaras térmicas, drones, tecnologías para ver a través de muros, las redes sociales que permiten una mayor comunicación y organización durante situaciones de emergencia. Estimados estudiantes, ¿qué problema la ciencia y la tecnología aún no han podido resolver? Te preguntarás cómo son y cómo ayudarán esas tecnologías que hemos mencionado. Pues lo revisaremos brevemente, pero antes hablaremos del sismógrafo, que es un instrumento usado para medir los movimientos de la Tierra, terremotos, sismos, temblores.
se basa en el principio de inercia de los cuerpos. Este dice que todos los cuerpos tienen una resistencia al movimiento o a variar su velocidad. El sismógrafo consiste de un sensor de detección de movimientos telúricos llamado sismómetro, que está conectado a un sistema de registro. Los sismógrafos modernos son equipos extremadamente sensibles. Al registrar un leve movimiento por láser o imanes, detectan el menor indicio de terremoto, incluso cuando no podemos apreciarlo nosotros. Hay redes de miles de sismógrafos repartidos por todo el mundo que permiten determinar con precisión el epicentro o punto de origen de un movimiento sísmico. Comenta por qué podemos considerar importante este instrumento y cómo crees que nos beneficiamos de su invención. Pero los sistemas tecnológicos que usamos cotidianamente también pueden salvarnos la vida ante un desastre natural, mediante el envío de un mensaje de texto con geolocalización. Aporta la búsqueda de desaparecidos. Estimados estudiantes, ¿qué opinas de estos aportes de la tecnología? ¿Cómo nos ayudan a gestionar los riesgos? ¡Qué bien! Ya casi hemos terminado. Felicitaciones a todas y todos por la experiencia vivida. Finalmente, para lograr el propósito, fundamenta las implicancias sociales del conocimiento científico y de las tecnologías en la forma de vida de las personas para gestionar los riesgos relacionados con fenómenos naturales. Con la información presentada, tu ficha de autoaprendizaje y otra que consideres, elabora tu lista de ideas sustentadas en razones válidas de cómo gestionar el riesgo. Toma en cuenta los criterios de elaboración y evaluación de la evidencia. Esta será un insumo para la elaboración del producto del proyecto. Para seguir fortaleciendo tu competencia, identifica conocimientos, aparatos, equipos, herramientas que hayan generado cambios en la vida de las personas y elaboras una explicación de 6 líneas. Por ejemplo, el celular. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, su hijo debe realizar su tarea con responsabilidad y debe mantener comunicación con su profesor. Estimado docente, el propósito del día de hoy es que el estudiante fundamente las implicancias sociales del conocimiento científico y de las tecnologías en la forma de vida de las personas para gestionar los riesgos relacionados con fenómenos naturales. La retroalimentación que brindes debe orientarlo a construir ideas sustentadas en razones científicas. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.